Ay, como estaba, quería contarte una historia que me pasó así como puta, 3 años atrás ya, en un supermercado bien conocido, muy conocido aquí en Chile, es de color verde, y ya supongo que ya se habrán dado cuenta. Eh, que pasó que una vez mi jefe me llama, así de la nada, que quería que le haga un turno extra. Y ya fui al supermercado que quedaba aquí en la región de los lagos, en Puerto Varas. Y aquí siempre me encantaba hacer turno de noche. Siempre me encantó hacer turno de noche. ¿Y qué pasó? Que ya, pues, fui para allá, conversé con gerencia y ya, como ya me conocían, ya nos molestábamos de forma literal, con gerencia, con el gerente y todo. Ya, ¿qué pasó? Que de repente el jefe, o quien la llevaba en tema de seguridad ahí, dijo, oye, weón, me dijo, literalmente, mira, ten cuidado en la noche porque aquí andan penando. Dije, este viejo ya me empezó a echar miedo. Y igual se lo dije y nos reíamos nomás, po. Y ya como en cada supermercado, la administración siempre son los últimos en irse, po, obvio. Y ya, pues, ¿qué pasó? Que fui a dejar al administrador, que de aquel tiempo, a su camioneta, disculpen la palabra. Ya, pues, lo fui a dejar, dejaron con seguro. Y normalmente siempre hay dos personas, no, entre 3 a 4 personas. Uno o dos de aseo, un reponedor o reponedora y el guardia. Ya, lo normal. Y ese día viernes yo me quedé solo, completamente solo, y no fue nadie, ni reponedor ni nadie. Y dije, ya me quedo solo, pero más comida para mí. Y pasó que el, el jefe, la gerencia se fue a las 11:30 y yo me quedé en la oficina donde está la cámara, ya, el computador, o sea, el computador, en el lado izquierdo estaban las cámaras, y yo podía ver todo el supermercado de forma literal. Y yo me percato que habían muchos carros ya tirados en la sala, que yo luego iba a ordenar mientras yo iba a hacer la revisión. Y pasó que me percato cuando yo estaba viendo mis videos en el compu, porque me habían dado la contraseña, eh, que, a ver, habían, creo que 4 carros moviéndose completamente solo, ya, literalmente casi al lado de la oficina donde estaba yo. Y mi primera reacción fue que saqué en shock, y la primera cosa que hizo fue, puta, cerrar la puerta con pestillo. Cerrar la puerta con pestillo, y yo me quedé encerrado. Me quedé encerrado en la oficina, pero ¿qué fue el tema? Que yo tenía que anotar las temperaturas de la mantequilla, carne, todo eso. Y yo no quería salir, porque los carros del supermercado se seguían moviendo. 3 a 4 carros se estaban moviendo literalmente solos. Y porque si ya estuviesen mis colegas del aseo y los reponedores, pues yo puedo haber dicho, pudo haber sido una broma de ellos, una broma literalmente de ellos. Y hasta que me armé de valor tipo 3:30 de la tarde, perdón, de la mañana. Yo me armé de valor y fui a darme una vuelta, y en un pasillo corto, no sé, pues, ponéis 5 o 10 pasos, ya estáis en el supermercado, por el pasillo, y tenemos con una ventana mirando hacia afuera. Miro para afuera, literalmente veo para afuera, y veo a un hombre casi completamente de negro, con chaqueta de cuero, mirando hacia donde estaba yo. Me estaba observando este hombre. No sé cómo era, pero era como una postura robusta, pero la cara yo no lo podía ver.
¿Y qué pasó? Que de repente el hombre mira para el lado y empieza a caminar de forma muy lenta. Y a mí me dio como, no sé qué me dio, pero no podía moverme, eh, no podía como controlar mi propio cuerpo y solamente podía observar a esta persona como tal. Hasta que tomó una cierta distancia y como que ahí recién yo pude controlar mi cuerpo de forma literal. Y ¿qué pasó? Que me puse a escuchar música con mi audífono, con mi teléfono, hasta que pude pude terminar mi turno, perdón si me trago. ¿Y qué pasó? Que yo le comento esto al jefe al día siguiente y me dice que ese hombre robusto con chaqueta de cuero, creo que sí era de cuero, decía que ese hombre había muerto a muy pocos metros de ahí. Entonces, desde que ese hombre murió, aquí habrían pasado muchas cosas paranormales, que los carros se mueven, que algunas cosas aquí se caigan durante la noche y mientras el guardia y los de reponedores y los de aseo estaban comiendo, se caían de forma misteriosa. Y eso fue lo que me pasó en ese supermercado. Y no, yo creo que no fui durante una semana o dos, a lo mucho. Y cuando fui, pasaron cosas pero muy leves, ¿no? Como que algo que me asuste porque ya tenía ya cierta experiencia con estas actividades paranormales. Buenas noches a todos. Bienvenidos al directo. Uy, 222 puede ser. Mi nombre es Felipe y con esta historia, perdón, con esta historia de guardias comenzamos el capítulo de hoy. Primero que todo, quiero pedirles disculpas por partir tan tarde. Era las 11, ya son casi las 11:30. Pero mi chofer, el Andy, no quería no quería salirse del volante. Así que eso, amigo. Oye, me encanta la temática de guardias. Debo decir que, bueno, a mí me gustan todas las historias, todas. Pero las de guardias tienen algo, no sé, que es súper extraño porque la mayoría de los amigos que trabajan de guardias son nocheros. Entonces pasan muchas cosas, muchas cosas. Están como más expuestos. Bueno, yo siempre he pensado que el, durante la noche hay menos estímulos que nos puedan decir si estamos dentro o no de una historia paranormal. Oye, está un poquito chueca la cámara o idea mía. Ahí como que por ahí o no. A ver. Ahí sí, está medio chueco. Nah, ustedes me tienen que avisar, está chueco. Ahí, ¿para dónde? Para allá. Tengo que arreglar el setup. Oye, después de varios días nos volvemos a encontrar. Decidí hacer directo hoy porque mañana es feriado y el próximo directo va a ser el martes. Ahí volvemos al horario normal. Vengo por hartos días de descanso. Así que, ¿qué les parece si continuamos con el directo? Oye, le quiero dar mil gracias al amigo por mandar su historia, por tener la confianza de enviarla. Se nota que, como que él mismo decía, que se trabó un poquito, pero así todo nos mandó su historia. Así que muchas gracias al amigo. Vamos a ver ahora. A ver, espérenme que estoy haciendo unas pruebas con... tengo un juguetito nuevo y lo estoy probando y parece que está funcionando bien. Hoy vamos a saludar a todos los que vienen llegando por acá. Ivana dice, Felipe se está haciendo... Oye, antes de que me olvide, me quería mandarle
un saludo a la Zapa Marité y a las viejas chepas que están escuchando el programa, que me hacen mucho reír. Así que un saludo para mis amigas personales, la Zapa Marité y la vieja chepa, ¿ya? No es que sea la Ivana, porque justo salió ella y me acordé. Dice, el Felipe se está haciendo los rulos y viene. Estaba preparando un cafecito y un alfajor. Vengo llegando, o sea, llegué y me están esperando unos alfajorcitos. A ver, está también Tamara Valeria, Rafa, Javier, Dani Rodríguez. Rulos en el pelo chus. Ay, sí, tengo el pelo súper liso. Ay, esas canas que se me aparecen por ahí. Carmen Gloria también, Héctor de Ñuñoa Paranormal, no olviden suscribirse a su canal, Macarena Liendo. Sergio también está acá, dice, hola Felipe, buenas noches, saludos a todos y a todas en el chat, comunidad y moderadores. También Gonza Candia, ¿puede ser? Dice, menos mal que empezó, no me sentía solito, no, aquí amigo, 2 horas y media de acompañamiento. El amigo Bastián también está por ahí, 1989, Linda también, Topía. Topía que me la encuentro en todos los programas, como que escuchamos siempre lo mismo. Siempre la veo ahí comentando en el chat de otros programas. Mabel Ruiz dice saludos desde Talagante. ¿Quién más anda por acá? Gaby Bustos también, Gaviota, si no me equivoco. Rafa Piuquesena dice, ¿hace cuánto empezó? Acabamos de partir, llevamos recién la primera historia. Marce Montesinos, Jaime Clean, ¿puede ser? Sí, porque sale como, no sé si será eso. Conserje por acá, mira, amigo, le han pasado cosas extrañas. También está Ana María, Patricia Medina. ¿Quién más está por acá? Francisco López, el amigo Francisco López, harto tiempo que no lo veía. Javier también, Mujer Gato, Michi Carlota, Cristian Leiva. Saltó el chat. Bueno, vamos hasta el último. ¿Quién más está? Mabel Ruiz. Parece que la había. No existe. Dice, me acordé de una vez que dijeron que tenías el peinado de menos joven. Muy buena, eso fue muy buena. Muy buena esa talla. Mira, Felipe dice, estuvo bueno el compilado de historias de guardia. Que había subido. Sí, estuvo bueno, ¿no? Ahora subí uno de guardias y... ¿cuál fue el último que subí? Porque ayer subí un video nuevo. No me acuerdo cuál fue. Ahí ustedes si se acuerdan me mandan un mensaje. Mira, el amigo Martín dice, hola desde Argentina. Bienvenido, amigo. Ariel Robles también dice, saludos Felipe. Hola amigos. Oye, lo más importante, este programa vive gracias a sus historias. Así que lo más importante es que tienes que enviar tus historias al más 569 84 46 89 26. Oye, por ahí anda una amiga que me dice que sí leí su historia. A ver, vamos a ver acá. No la he leído, pero esta historia es extensa. Vamos a... miren, la voy a dejar fijada porque me he dado cuenta que de repente las historias leídas tengo que prepararlas un poquito antes de poder hacerlas. O sea que para el próximo directo la vamos a leer. Me di el trabajo en este turno que fui a trabajar de rescatar muchas historias que estaban perdidas. Muchas historias. Y mucha gente muy amablemente me reenvió sus historias. Así que déjenme, por aquí tengo un par de historias que no han salido. De hecho, son varias historias. Un montón. A ver, ¿de cuántos elementos seleccionados? 28 audios pendientes tenemos entre audios, evidencia. Y vamos a ir de a poquito sacando las nuevas historias. Así que, a ver, déjenme revisar. Vamos a ir con esta, la primera. Una de lectura y luego una de... Va a ser una de un audio, ¿vale? ¿Les parece? Para seguir avanzando con... Había muchos audios pendientes y yo por alguna razón no... En el celu
en WhatsApp de escritorio me salen que no están disponibles, en el teléfono también, pero al hacer un par de cosas o pedir que la reenvíen, ahí aparecen las historias. Así que vamos a ir. Hoy estábamos en seco, nadie me dice que estábamos sin música de fondo, que está muy bajita, parece. Y yo como no escucho nada, como no tengo audífonos, porque ahora bien que tengo la botonera aquí, y ahí por eso puedo hacer una cosita distinta. Vamos a ir con la siguiente historia, a ver. Ya. Les voy a leer una historia y luego vamos a ir con un audio. Déjenme ver un par de cosas. Ahí estamos, ahí ya. Dice, esta historia dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Aileen, soy de la comuna de Peñaflor y me parece muy interesante tu canal, porque la mayoría de las personas a las que les he contado esto me hacen pensar que estoy loca. Pero escuchando todas las historias, sé que no soy la única a la que le ha ocurrido algo paranormal. Todo comienza en marzo de 2025, cuando me regalaron a mi gatito Koda. Hasta la fecha es muy regalón, pero también muy pesado. A lo que me refiero es que es muy autoritario y no se deja con cualquiera. Primero empezaron a pasar cosas pequeñas, como que se cayeran objetos de los muebles o veladores. Una tarde yo estaba en mi habitación cuando escuché en la cocina que se caían las ollas de una manera muy fuerte y mi mamá me gritó: ¡Aileen! ¡Anda a ver a tu gato! Parece que quiere salir. Yo imaginé que mi gatito quería salir a hacer sus necesidades, así que me levanté y fui a la cocina. Cuando llegué vi que la ventana que está al lado de la cocina estaba cerrada, así que me pareció muy raro que el gato quisiera salir por ahí. Luego abrí la puerta de la cocina y vi a mi gatito entrar. Era imposible que él hubiera botado las ollas porque ya estaba fuera de la casa. En otra ocasión llegué a la casa y estaba completamente sola. Me encerré en mi habitación y de la nada escuché que mi mamá me llamaba. Yo respondí porque siempre lo hacía al instante cuando ella me llamaba, pero a los 3 segundos recordé que estaba sola. En ese momento sentí mucho miedo porque escuché claramente su voz. Lo malo es que esas fueron las cosas más pequeñas que me pasaron. Hubo 3 experiencias que creo que voy a recordar por siempre. Una noche me acosté para dormir. Yo estaba acostado boca abajo con una pierna hacia un lado y mi gato se había acomodado justo a mi costado. Cerré los ojos para dormir y a los pocos minutos comencé a sentir un peso en la punta de la cama. Pensé que era mi gato, que se había cambiado de lugar para dormir a mis pies, pero después la punta de la cama comenzó a hundirse como si alguien estuviera sentado ahí. No fui tan valiente como para abrir los ojos de inmediato. Pasaron unos 4 o 5 minutos que fueron los más largos de mi vida. Finalmente los abrí para ver qué era y no había nada. Mi gato seguía acostado a mi lado, pero mirando fijamente hacia los pies de la cama. Cuando miré en esa dirección, la punta de la cama seguía hundida. Sentí tanto miedo que tomé a mi gato y nos fuimos de mi pieza a buscar a mi mamá, que estaba en su pieza. Cuando llegué le conté todo. Ella se sorprendió mucho, pero me dijo que cuando era pequeña le había ocurrido algo parecido. La diferencia es que ella había visto a una mujer con un vestido blanco reflejada en el espejo de su pieza. Mi mamá ha sido una de las pocas personas que me ha creído. En otra ocasión sufrí una parálisis del sueño, pero cuando me pasó yo no sabía lo que era. En mi sueño estaba acostada en mi cama y en la puerta de mi pieza vi la sombra de un hombre muy alto. Nunca pude verle el rostro, solo distinguía su silueta. Además, tengo un espejo de cuerpo entero en mi pieza y en él veía otra sombra, aunque no logré distinguir si era de un hombre o una mujer. Lo peor es que no podía moverme, no podía hablar ni pedir ayuda, solo veía esas cosas. Cuando logré despertar tenía a mi gatito a mi costado. Yo nunca he sido de creer mucho en la religión porque siempre me he inclinado más por la ciencia. Pero ese día me puse a rezar con todas mis fuerzas hasta que mi mamá me escuchó y fue a ayudarme. Estaba llorando de lo asustada que estaba, abrazada a mi gato. Mi mamá me dijo que durmiera con ella porque no me iba a dejar sola en mi pieza. Aunque habían pasado cosas paranormales en toda la casa, la mayoría ocurrían en mi pieza y solamente a mí. Por último, una mañana yo estaba acostada en mi habitación con la puerta abierta. Quiero aclarar que en ningún momento me levanté ni hice nada, solo estaba acostada usando el celular. De la nada llegó mi mamá a mi pieza y me preguntó: «Hija, ¿qué estás haciendo?». Yo le respondí que nada, que solo estabas acostada mirando el celular. Ella me miró raro y me dijo que cuando pasó por fuera y miró de reojo hacia mi pieza, vio a alguien de pie mirando hacia la cama. Pensó que era yo, pero yo no me había levantado en ningún momento. Ambas sentimos que fue algo muy extraño.
esa fue la última actividad paranormal que me ocurrió. Desde entonces no me ha vuelto a pasar nada más. Esa fue mi historia. Muchas gracias, Felipe. Cuando éramos chicos, mi mamá tenía una habilidad muy especial, que era que ella soñaba que recorría las casas de las personas. O sea, ella lo cuenta como que ella soñaba, pero la verdad es que, hablando con más confianza, ella nunca estuvo segura si era un sueño o no, pero ella en las noches sentía que salía de su cuerpo y recorría casas, entraba a casas y las recorría. Y una vez dentro, ella decía, esta es la casa de no sé quién, por ejemplo. Entonces soñaba con casas de repente de amigas o de artistas, ya porque ella soñaba no solamente con casas que están cercanas, sino que con cualquier casa de cualquier persona. Ahora, no era algo todos los días, pero de vez en cuando le ocurría esto. Entonces nosotros que éramos chicos, yo con mis hermanos, como crecimos con estas cosas normalizadas, de ver duendes, de sentir Bardock, Bardaguer, o de otros fenómenos paranormales, no nos extrañaba cuando nos contaba que había soñado con la casa de Elvis Presley, por ejemplo, o la casa de Tom Jones, donde ella describió que tenía partes de muros con terciopelo y como luces ultravioletas en un ambiente muy exótico, por ejemplo. Pero dentro de este tiempo que era normal para nosotros escuchar las historias de mi madre, fue que un día yo iba al mismo colegio donde trabajaba mi mamá. Entonces yo llegaba al colegio con ella. Yo iba en tercero básico y mi mamá era profesora de artes plásticas y tenía jefatura de un cuarto básico, creo. Entonces un día que íbamos entrando a la escuela donde ella trabajaba y yo estudiaba, se encuentra de frente con la tía de kinder, que era la tía Auri. Era una señora de pelo corto, pero muy blanca, ¿ya? Entonces yo voy de la mano con mi mamá y llegamos antes del toque de campana y se encuentra con la Auri y yo escuché toda la conversación. Mi mamá le decía, Auri, anoche soñé con tu casa, y se la empezaba a describir. Le decía, mira, yo entré a tu casa soñando y por aquí había un pasillo, bla, bla. Y le empieza a describir la casa. Y yo que estaba mirando, chica, miraba a mi mamá, miraba a Lauri, vi como Lauri empezaba a abrir sus ojos y abrió la boca, muda, y se empieza a poner colorada. Y cuando mi mamá le dice, ¿y sabes qué? Le dijo, al fondo de tu mesa del comedor tienes una planta y abajo de esa planta hay un rayón y tú tapas ese rayón con la planta. Y la Auri saca la voz y le dice, Alicia, estaba pero roja de la impresión, y le dijo, no te puedo creer, justamente así es mi casa, le dice. Y justamente yo tengo una planta que oculta un rayón y ese rayón lo hizo una señora que le hacía el aseo, que la tuvieron que echar por un problema que tuvieron. Entonces la señora del aseo, en venganza, le hizo una raya con un clavo o algo así en la mesa. Entonces ella tapaba el rayón con una planta. Y yo me acuerdo y nunca me olvidé de la expresión de Lauri, y ahí yo me di cuenta que no era algo común, que la habilidad de mi mamá era algo extraordinario o poco frecuente, porque de verdad que la Auri se impresionó como nunca y estaba sumamente alterada. Y le dijo, Alicia, no puedo creerlo, pero ¿cómo tú nunca has pisado mi casa? Así que bueno,
Mi mamá lo cuenta como que eran sueños, y yo creo con mis hermanos que ella en el fondo se despegaba, ¿cierto?, de su cuerpo, unida por el cordón de plata, y que tenía sus viajes astrales. Eso quería compartir con ustedes. Son de mis historias familiares muy, muy reales. Gracias por la confianza. Muchas gracias, amiga, por esa historia. Y cuático. Yo tengo no es mi tío. No es mi tío, ¿cómo se dice? Es como si fuera mi tío porque lo conozco desde hace tantos años, pero es mi tío político, eso quería decir. Que él tenía esa misma capacidad. Él trabajaba en otra ciudad y él decía que él venía a ver a su familia. Qué cuático tener ese tipo de experiencia. Ustedes, bueno, es la única que tengo, entonces le he contado muchas veces de cuando yo también tuve esa posibilidad. Este descanso soñé, o sea, sí, entre comillas descanso, este turno soñé con el apocalipsis zombie. ¿Alguna vez han tenido un sueño así? ¿Tan real? A ver. Sí, la voz está... lo que pasa es que se me quedó prendido el micrófono. Por eso sonaba mal. Pero ahora ya suena... Bueno, ahora ya no. Ahora ya debería sonar bien. Sí, pues yo también. Sí, eso vamos a ponerle aquí. Vamos a guardar esa historia que nos mandó la amiga. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a guardar esa historia porque así vamos a ir haciendo los nuevos videos, las nuevas recopilaciones. Esta es desdoblamiento. A ver, ustedes me podrían, ¿creen ustedes que podrían escribir o mencionar cuáles serían la diferencia entre un desdoblamiento y un viaje astral? Mimi dice, yo te mandé mi historia, era de la persona que se asomó en la puerta. Vamos a estar escuchando todas las historias, hay muchas historias pendientes, así que vamos a ir escuchando, sí, me acuerdo de haber hablado contigo, Mimi. Así que vamos a ir avanzando en el programa y vamos a ir escuchando. Hay muchas historias pendientes. A ver, déjenme leer el chat. A ver. Ay. Las cosas que hay que leer de repente. Ya, vamos ya, nadie respondió, vamos a ir avanzando con la historia. Vamos a ir a escuchar acá. Uy, a ver. El amigo aquí dice, bueno, me imagino que no dice que no diga su nombre, dice, soy Jaime, trabajo de conserje y mantención. Vamos a ir a escuchar la historia del amigo Jaime. Hola Felipe, pueblo inglés. Jaime les habla. Yo tengo una historia de un compañero. Yo trabajo en Vitacura, en una institución internacional. Resulta ser que yo tuve un compañero que era como bien tracher, así bien tatuado, corpulento, grande. Y yo trabajo en mantención. Un día nos tocó trabajar en la biblioteca, en el subterráneo, que es bien lúgubre, porque son lugares antiguos. Bueno, les hablo que la institución fue construida en el año 62. Entonces le dije, leseando a mi compadre, le dije que aquí penaban
y me miró y como que abrió los ojos y dije, oye, que con la pinta que tiene, weón, y tiene, tiene una pinta como que le da miedo a la cuestión, pues. Ya, yo dejé pasar eso porque pero lo encontré extraño. Después llegó un amigo que él trajo a trabajar acá también. Y ahí me contó que lo que le había pasado a él en la universidad Andrés Bello, un día que también trabajaban allá en mantenimiento. Resulta que ahí me parece, si mal no recuerdo, subterráneo menos 3 o menos 4, creo. Entonces un día se les tapó el baño a ellos, se les taparon los baños. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el alcantarillado llega a una fosa abajo donde una bomba tira todo eso hacia el alcantarillado externo, digamos, que se comunica en la calle, digamos. Entonces ellos siempre andaban con radio y mi amigo Mauricio bajó y se quedó sentado a que le dieran instrucciones. Y de repente él estaba solo en el menos 4 y ve de frente, es un poquito corto de vista de mi compañero, entonces como que tiene esa mirada de como cerrando los ojos y mirando, no sé, a 7 metros, 7 metros de un hombre alto, con cara de enojado, y viene y pesca y le tira una mesa de esas que ocupan en la universidad para estudiar, para los alumnos, una mesa. Y la tira con tal fuerza que va a dar al otro lado del estacionamiento, porque abajo había un estacionamiento. Estamos hablando de 20 metros y lo azota sobre la muralla con una fuerza indescriptible. Yo he escuchado varias historias de fantasmas, de cosas, pero te mueven un carrito supermercado, te mueven, no sé, se cae un vaso de agua, pero nunca había escuchado que un hombre, que en este caso él lo vio como un hombre, pero era una entidad que lanzó una mesa a 20 metros de distancia y con tal fuerza que la mesa se le doblaron todas las patas. Entonces él, asustado a mi compañero, empezó a llamar a la gente por radio. E incluso bajaron las personas que estaban con él muy descolocados y les empiezan a contar la historia. De hecho, ellos tenían muy buenas miras con la gente de seguridad, con el tema de las cámaras. Y creo que la cámara lo está enfocando a él y pasa la mesa por al lado de él. Y dice que no es. A mí me dijo, Jaime, yo después le comenté, lo encaré, le dije, oye, pero lo que te pasó con este tipo, y después para dónde se fue, no sé, porque yo llamé a los chiquillos y salí corriendo. Me dijo, arranqué de ahí. Bueno, te comento, ese tipo del que habla Mauricio, se le aparece a la gente de aseo. La gente de aseo llega a las 6 de la mañana a hacer aseo en todo lo que es, valga la redundancia, en las aulas, en las salas, en todas las dependencias de la universidad, y se aparece y ahí han visto gente ensangrentada caminando por los pasillos. Una señora vio a este tipo cuando iba a hacer el aseo de un baño, lo vio parado en la puerta que no la dejó pasar. Esa señora, ese mismo rato que vivió eso, se fue así, se fue y no volvió nunca más. Pero esta historia es real y ocurrió en la Universidad Andrés Bello de Antonio Vara. Un saludo al pueblo inglés. Y a ti, Felipe, y a las personas. Lo otro que debo mencionar, que se me está escapando, es que hicieron una prueba con una mesa. Hay uno de los cabros que trabaja ahí en mantención que tiene una fuerza descomunal. Y hicieron la prueba
la gente segura le dijo, puta, tírate una mesa desde donde tú viste a esa persona que tiró la mesa. Y este tipo, con la fuerza que generó, no llegó ni a la mitad de lo que esta entidad tiró a la mesa. Estamos hablando de que no es una fuerza descomunal. Tengo un problema. Porque silencio el micrófono, me sube el volumen de la música de fondo, así que a eso vamos a tener que verlo después. A ver. Ahí ya. Ahí como que le ando. Perdón, eso lo voy a ver después. No sé por qué pasa eso. Tiene que ser la configuración de la botonera, bueno, pero son detalles. Oye, qué buena la historia. Cuando empezó a contar y no mencionó el lugar, dije, ¿dónde será? Oye, qué cuático, qué cuático. Se confundió. Ah, es un detalle, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero buena historia, me gustó. Imagínate trabajar. Claro, oye, yo siempre he dicho, la apariencia que uno tiene, muchas veces no tiene nada que ver con las cosas que a uno le pueden generar miedo. O sea, el amigo dice que era así como medio Thatcher y la cuestión, me imagino, el Thatcher es como las personas que ocupaban pelo largo, ¿no? Como al principio de los 90, los metaleros, como lo que después derivó en los metaleros. Pero no, es cuático, yo no sé. Hay muchas cosas que no, hay veces que las personas que tienen un aspecto más rudo, por decirlo así, ahí te das cuenta de que muchas veces las apariencias engañan, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? Oye, a ver, miren, quiero recién a ver, por acá, bueno, esto es de la historia anterior, pero los amigos, yo pregunté cuál era la diferencia entre desdoblamiento y viaje astral. Y, por ejemplo, aquí voy a leer el primer comentario. Dice, el desdoblamiento es voluntario, el viaje astral es inducido. Y justo debajo alguien pone, el viaje astral es planificado y meditado. Bueno, uno pone que el desdoblamiento es voluntario, mientras que el otro dice que es involuntario. Entonces ahí eso me va a quedar pendiente. Sí, Felipe, pero no, si no les tengo tanto miedo. No, no tanto. Vamos a poner música de fondo, ¿viste? Esa sí funciona. Poner música de fondo, sí, ahí está. Tengo que acostumbrarme a eso, a la botonera, porque eso es para ponerle pausa. Esta es para reiniciar. Pero si yo... No sé. hay que investigar, ahora no pasó nada. Mira, Juan, el amigo Juan dice, saludos Felipe, yo escucho thrash metal y sí, las apariencias engañan. Listo su like. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que van dejando su like. A ver cómo vamos con eso. Miren, hay 144 personas viendo y 99 me gusta. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Recuerden que pueden enviar sus historias al más 569 84 46 89 26. Hoy vamos a buscar, miren, dentro de las cosas que había ahí en el fondo, miren, tengo todavía, les voy a decir cuánto, WhatsApp, tengo 340 mensajes pendientes todavía por leer. Entonces, que hay muchos audios que están perdidos por ahí, que los voy a ir rescatando poco a poco.
Así que vamos a ver. Le voy a dar transición, pero lo voy a cortar de inmediato porque ese video lo tenía guardadita ahí. Está muy bien, Felipe. Le vamos a poner pausa porque este video yo también quiero verlo y escucharlo. Así que esto debería estar en una... Ahí. Y... Espérenme. Propiedades. No. Tengo que darle a... ¿Dónde esto? ¿Dónde se ve? Ay, ¿cómo se ve aquí? Propiedades. No. ¿Cómo era esto? Acá. Audio multimedia. Acá. Quiero ver este... Bueno, vamos a ver este video primero. Veamos de qué se trata. A ver. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Te voy a encontrar con él. Creo que por ahí está lo que deberíamos... Oh. Le vamos a poner pausa. Espero que no sea lo que yo estoy imaginando, ¿ya? Para los amigos que están acá en YouTube, Cementerio Inglés, ahí van a poder ver el video. Es un video el que estamos viendo. Pero se ve... A ver, váyanse a YouTube. Ahí van a poder verlo. Es lo primero que les puedo decir. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Te voy a encontrar con él. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, acá voy a dejar una situación que viví y igual tuve como testigos terceros que son miembros de mi familia. Bueno, te cuento. En octubre del año 2024, en la casa de campo de mi mamá, nos reunimos como siempre, día sábado, domingo, a almorzar y pasar la tarde. Bueno, y en esa instancia estaba jugando mi hijo que, bueno, tenía 4 años. Y en un momento yo lo pierdo de vista y es un terreno un poco grande, entonces hay que estar como supervisándolo, como es pequeño aún. Y bueno, y en ese momento que lo pierdo de vista lo salgo a buscar en la parte trasera de la casa donde hay columpio, una casa de muñecas. Y había una cama elástica que en ese momento no estaba, pero él le gustaba siempre ir a columpiarse y en algún momento yo lo salgo a llamar y no lo encuentro. Entonces me acerqué un poco más y a lo lejos veo que uno de los 2 columpios se mueve, como en este ritmo, como cuando alguien se está columpiando, ¿cierto? Espérense que me equivoqué. Espérense porque parece que guardé las cosas al revés. Ese era otro video. A ver, debería ser este entonces. A no ser que yo me haya equivocado y haya guardado las dos cosas igual. Perdón. Hola, mira, te comento un poco lo que pasó ese día. Ese es un humedal que está en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío.
Yo estaba haciendo hora esperando que arreglaran un computador y me quedé viendo los animales y me acerqué a ese punto del humedal porque había un coipo en el pasto. Entonces lo empecé a grabar y después me empecé a dar cuenta que aparecían muchos animales distintos, muchos pajaritos, y empecé a grabar los distintos. Y en una, como se ve en el video, estaba grabando un ratón que aparecía por ahí. Y si tú te das cuenta, en el video voy como diciendo, oh, ¿dónde está? Ahí está, mira, mira, porque voy siguiendo como el movimiento del ratón. Y yo estaba sola en ese momento. Y si es que pasaba alguien, pasaba a muchos metros de mí. Nada tan cerca como para la voz que se escuchó, que después dice así, te vas a encontrar con alguien. Y después de eso, como que se escucha otro sonido, como si se desvaneciera. Y fue muy extraño. O sea, yo no me di cuenta en ese momento de nada, pero después revisando los videos me di cuenta que estaba esta voz y claramente no es mi voz y es demasiado clara como la oración. De hecho, se escucha más claro incluso que mi propia voz. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira. Te vas a encontrar con él. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira. Te vas a encontrar con él. Muy bueno el video, muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Muchas gracias a la amiga. Quizás hace cuánto tiempo mandó esta historia. Así que muchas gracias. Vamos a ir de inmediato a guardarla porque por alguna razón me equivoqué y la puse al revés. Lo vamos a tirar al tiro para acá. Ya, no importa, no se puede. A ver. Ahora debería poderse. Ya, no, no se puede. Ya, pero ya ocupamos una de esas. Eso lo tengo que tener en claro. Y tengo que poner por acá. La música de fondo está bien. Está todo bien. Ay, perdón por ese pequeño desliz. Pero ustedes saben, cosas que pasan en vivo y en directo. Pero muy buena la historia. Muy, 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 muy bueno. Todos viendo el ratón y era el audio, claro. De repente es lo más. Es lo más. De repente las cosas más evidentes son tan evidentes que parece que no fueron reales. Claro, todos viendo el ratón. Miren, yo vi el video sin escuchar el audio. Lo vi en el momento en que, bueno, yo lo rescato. Y luego, veámoslo de nuevo, miren. Sin contexto, aquí realmente pareciera que hay dos personas. Bueno, aparte de esas aves que se escuchan ahí. Te vas a encontrar con él. Qué cuático. Muy, muy, muy cuático. Muy bueno, muy buena el aporte. Este se va directo a ¿cómo se llama? Hacer hacer un clip. Y esto tengo que, perdónenme, quedando un poquito oxidado, ustedes saben. Vamos a copiar esto y lo vamos a ver acá para hacer un clip. Audios pendientes. Pending. Ahí está. A ver, quiero leer sus comentarios. Mira, Ivana dice, yo también pensé que era ella misma. Claro, es que es tan... es como... A ver cómo decirlo. Es tan claro que cuesta un poco decir, oye... no sé,
Si, por ejemplo, sin escuchar el audio, no podríamos identificar qué es realmente, sin saberlo. Por eso siempre es súper importante que envíen los audios o los videos, o sea, las fotografías, porque por ejemplo aquí hay alguien que mandó una foto. Alguien me mandó una foto, pero me las tiene que reenviar porque no las puedo ver. No, me dice foto no disponible. Alguien que me dice que me dé una foto del trabajo. No sale nada. Así que amigo o amiga, por favor. ¿Me puedes reenviar la imagen? Sería bueno, porque no me salen como no disponible. A ver. Aquí llegó otro audio. No dice nada. Pero vamos a ir a... Mira, Alon dice, el audio es tan claro que no parecía paranormal, totalmente. ¿Qué dice? Te vas a encontrar con él. Te vas a encontrar con él. Eso es lo que dice. Ya, mira, vamos a ir con una siguiente historia. Voy a leerles una. Y vamos a ir después con la otra. Con el otro audio, porque llegó otro audio. Esta historia es más cortita que la que leí anteriormente. Que apreté algo que no debía apretar. Vamos, así yo les leo esta y vamos con la siguiente, que sería... Espérenme a ver. Dejar todo listo donde debería ser, eso está ahí. Vamos con la siguiente. Y esto es lo que dice. Ya, ahora sí. El 10 de noviembre de 2025 a eso de las 5 de la tarde llegué a casa de vuelta de haber visitado a mi abuelita en el cementerio. Entre unas cajas que yo tenía guardadas había una esfera navideña que si uno le movía una palanca sonaba una canción de bebé. El problema era que esa palanca se había echado a perder hace tiempo cuando mi abuela aún estaba viva. La esfera se cayó y se rompió. Pero después de haber ido a ver el cementerio, esa esfera comenzó a sonar sola. Yo realmente quedé impactada. Luego de procesar lo que había pasado, entendí que quizás había sido solo el susto del momento. Así que dejé la esfera dentro de la caja y traté de no pensar más en eso. Pasaron los días, pero hubo noches en las que no podía dormir con la luz apagada porque realmente sentí una mala presencia cerca de mí. Una noche pensé que todo podía ser idea mía, así que decidí dormir con absolutamente todo apagado. Incluso la pequeña luz que tenía en mi velador, pero aún así no podía dormir. Después de un rato comencé a sentir cosquillas por todo el cuerpo y finalmente me quedé dormida. En un momento desperté y vi una sombra alta, negra y muy delgada, que con 2 de sus dedos me cerró los ojos y de una manera extraña me quedé dormida nuevamente. Al día siguiente me desperté a las 7 de la mañana porque iba a salir a andar en bicicleta y noté que mi reloj de números romanos estaba detenido exactamente a las 3 de la madrugada. Hasta ahora todo ha ido bien. Aún así, sigo sintiendo malas presencias, pero solamente en el balcón del departamento. Desde entonces no he pensado en volver a visitar a mi abuela en el cementerio. Hola Felipe, te quería contar un hecho que me pasó el día miércoles pasado, el día miércoles 24 de junio, mientras yo iba manejando mi auto por el acceso sur, que es una autopista que va a Puente Alto, a la altura pasando el puente Maipo, pero antes de salir, antes de la salida a Santa Rosa. Y sucede que yo estaba ese día manejando, más o menos 6, 7 de la tarde, ya estaba todo oscuro. Y estaba esperando una llamada telefónica en mi celular. Mi celular está conectado por Bluetooth al auto, entonces estaba esperando que simplemente sonara para contestar. Y en eso que me llaman, decido estacionarme y para estacionarme bien, miro el retrovisor de mi lado
derecho, como hacia el lado de la Berma, para asegurarme que no viniera nada y que todo está bien. Y veo un ciclista, pero sin luz, sin chaleco reflectante, nada. Y dije, qué extraño. Porque generalmente ya es ahora y por ese lugar no hay casa, no hay nada que uno permita pensar en que va a haber un ciclista. Y al estacionarme, justo en estas partes que dicen SOS, donde están estos botones ante cualquier situación de emergencia, que me estacioné ahí, estaba pendiente de que pasara este ciclista. Y lo miré por el retrovisor de mi lado, retrovisor izquierdo y por el central, y no lo veía. Y decía, pero qué extraño, si yo lo vi. Y esperé que pasara por al lado de mi auto, pensando en que tenía que pasar, pues si veníamos en la misma dirección. No lo vi. Y estuve más o menos 5 minutos caminando y él venía en bicicleta, entonces me parecía extraño que no pasara. Y al terminar mi llamado, me reintegro a la autopista y muy preocupado de este ciclista y de como obviamente no atropellar a nadie o no generar ningún choque. Y me pareció extraño que nunca pasó. En un sector que no hay casas, no hay nada. Salí de la autopista por la salida de Santa Rosa y no vi nunca al ciclista. Fue una situación que me llamó mucho la atención porque generalmente ni por la hora ni por el sector andan personas en bicicleta. Eso, Felipe. Buenas noches. Muchas gracias, amigo, por esta historia. Oye, bueno, el otro día estaba escuchando La Noche Paranormal de Héctor Rossi y hubieron muchas historias de carretera, muchas historias de carretera. Y muchas personas decían, no, yo siempre manejo de noche, no pasa nada. Pero yo me imagino, al igual que los guardias, cuando tú, y ahora refiriéndome a personas que trabajan como, ¿cómo se dice? Como camioneros que trabajan de noche, yo creo que mientras más de noche, hay más posibilidad de ver cosas. ¿Qué se imaginan ustedes? Y miren, ahí hay otro mensaje acá que dice... dice, no, siempre transito por esa autopista de noche, me taparé los oídos. ¿Saben qué? Para mí es al contrario. Siempre cuando una historia tiene que ocurre en un lugar donde yo conozco, me da muchas más ganas de escucharla. ¿No les pasa a ustedes? A ver, Bebesa Morales dice, tengo más historias que las 1000 y una noche. No sé si amigo o amiga, porque puedes enviarla al más 569 84 46 89 26. Por ahí vi que puso, te voy a mandar una de mis historias, pero por Facebook, no me manden por Facebook, menos audio porque no las puedo rescatar de allá. Tiene que ser por WhatsApp, porque ahí yo las puedo guardar. Si no están bien de audio, les puedo hacer una cosita, pero en Facebook es súper difícil descargar. Mira, Mustafa dice, yo trabajé en el cementerio de Curicó hasta la última noche de San Juan. ¿Viste algo extraño, amigo? Sería genial que nos mandaran una historia. Puedes enviarla al más 569 84 46 89 26. Yo sé que lo más probable es que no alcanzaste a escribir. Así que tienes que ir a YouTube, poner cementerio inglés y en la pestaña en vivo, ahí va a aparecer tu pulsas donde dice en vivo. Y ahí te va a aparecer el directo. Puta, la cuestión ya me está dando la tos de nuevo. Del trabajo hablo tan poco, pierdo la práctica. Sí, ando súper maniado con la botonera. Esa es la verdad. Bueno, aquí es la primera vez que la estoy ocupando. Tengo que ponerle unos stickers ahí para saber qué botón es cuál. Algo les iba a decir, se me fue la onda.
Claudio te dice, ¿para cuándo un vivo con Héctor Rossi? Para mí todos los días. Yo la verdad es que lo admiro harto a él. Lo admiro. Yo creo que si me dicen como quién te gustaría ser, sería como él, porque el show tiene el show en vivo, que es algo que a mí me gustaría mucho hacer. Trabajar en un programa hablando de lo paranormal de lunes de domingo a jueves. Sería espectacular trabajar en eso. Y de la forma en la que él relata es muy buena. Entonces, sí, pero no tengo ningún contacto con él, la verdad. No tengo ningún contacto con él. Pero me encantaría, me encantaría. Mira, Ana María dice, la noche es más tranquila y menos ruidosa. Por eso creo que es más fácil escuchar y ver lo inesperado. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Muy, 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 muy de acuerdo. Oye, el amigo Juan me mandó unas fotos, pero en unos mensajes anteriores me pusiste que no se podían mostrar, po. Por eso no las he mostrado. Yo veo algo bien, no, es que es como que le sacaron una foto a través de un ventanal. Entonces, como hay cosas que se reflejan hacia el otro lado, pero igual se ven cositas medio extrañas. Si tú me das la autorización, la puedo mostrar. Pero de lo contrario, no, porque ya de solo ver qué es, te vas a ver al tiro de inmediatamente cuál es qué empresa es. Esteban Espinosa dice, hola, buenas noches a todos, bienvenido amigo. Elizabeth. Sí, Elizabeth, mira, lo otro que podemos hacer es que puedas guardar el número y no es necesario que la envíes ahora, puedes enviarla para que el audio salga en el próximo directo. ¿Te parece? Por mientras, el alfajor envenenado. No, los alfajores. Miren, no es por. Hoy día mi señor se encontró con que se rió de que la tuviera de fondo perfil o sea, de fondo de pantalla de mi celu, pero es que es tan hermosa que me encanta verla cada vez que miro el celu. Pero se rió. Sí, se pueden mandar. Tienen que hablar directamente con ellas. Tienen que ir a el Instagram, es alfamor.es. Alfamores. Ven que hablo de mis señores, me pongo nervioso al tiro. Recuerden que pueden enviar sus historias al más 569 84 46 89 26. Un saludo. Mándale. Sí, claro. Le mando un saludo a Ignacio. De mi parte, hazle mucho caso a tu mamá, mujer gato. Porque si te portas mal, en el marco de la puerta va a aparecer una persona totalmente de negro. No se le va a ver la cara, va a tener un gorro y no te vas a poder mover. Así que tienes que hacerle mucho, 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 mucho caso a la mamá, ¿ya? A ver. Vamos a ir con la siguiente historia. A ver, vamos si ha llegado algo. Ya, vamos a ir con un audio que está pendiente. Vamos acá. Estos audios son nuevos. Miren, justo no me encontré aquí con un audio. Vamos a escucharlo. A ver. Hola Felipe, hola Almita del Cementerio Inglés, soy Mujer Gato.
Mira, me acordé de una historia que yo escuché cuando era muy chica, en el sur de Chile, específicamente en un lugar que se llama Los Sauces, que eso está en la 9ª región. Pero esto ocurrió específicamente no en el pueblo, sino hacia el interior, donde era puro campo. Mi tía fue la que relató esta historia. Resulta que ella era asesora del hogar en una casa, en el pueblo. Y desde el campo hacia el pueblo eran caminando, ponte tú, horas. Entonces la única forma de trasladarse rápido en ese entonces, cuando la gente iba a comprar víveres y cosas, era como o a caballo o en carreta, o el que tenía más plata tenía moto. Y era súper difícil que alguien tuviese, ponte tú, un auto, pues yo te estoy hablando en los 80. Y resulta que ella contaba que un día se le había hecho demasiado tarde para venirse, porque ella trabajaba como de lunes a viernes y el viernes ella viajaba al campo, que estaba como a horas caminando desde el pueblo. La cuestión es que se le hizo muy tarde y ya no podía irse caminando, porque era obvio que no iba a haber nada, oscuro. Imagínate, hacia el interior del campo donde no hay nada. Con suerte tenían luz de velas. Y el hijo de la patrona, que tenía una moto de estas enduro que usan mucho en el campo, se ofreció llevarla, po. La cuestión es que ya, pues fue a dejarla y todo. La dejó en su casa, mi tía. Y cuando venía de vuelta, es típico, no sé si tú cachai, cuando uno anda en los caminos rurales de interior de campo, hay muchos cercos, que la gente tiene que parar, abrir el cerco, cerrar, esos típicos cercos que son palos con alambres, ¿cachai? Que tenéis que enganchar como en otro alambre, ¿cachai? Entonces, claro, pues él venía en esa de vuelta de noche, ponte tú, lo único que alumbraba era la luz de su moto, pues no había luz, nada. Y dice que este señor, este joven, cuando estaba como cerrando uno de los cercos para seguir avanzando de vuelta, empieza a sentir el llanto de una guagua, pero una guagua, o sea, imagínate una guaguita así como recién nacido, ese llanto de guagua, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces él lo que pensó, que probablemente era alguna mamá de ahí del campo, que a lo mejor iba de urgencia, ¿cierto?, al pueblo con su guaguita, y él como que empezó a prestar oído y empezó a llamar, a hablar, así como: señora, necesita ayuda, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está?, le decía. Y el llanto de la guagua se sentía. Entonces él como que con la moto avanzó un poco, porque como que el llanto se perdía, po. Y él avanzó con la moto y se seguía escuchando el llanto, pero ya el llanto se escuchaba como en diferentes partes del bosque, ¿cachai? Ponte tú, se escuchaba hacia adelante, después hacia atrás, después hacia el costado, como que no era una persona que venía con su guagua, sino que era un llanto que él nunca supo de dónde venía. Entonces le dio tanto miedo porque ya era como, para él fue como obvio que no era una persona que necesitaba ayuda, que pescó la moto y se fue, pues, ¿cachai? Agarró la moto y salió rajado ahí, asustado. Y el día lunes que mi tía volvió a trabajar, este joven le contó, pues, ¿cachai? Y ahí fue la primera vez que yo escuché que cuando habían tesoros se manifestaban con llantos de guagua, no solamente como cuando hay señales de fuego, porque también he escuchado que también se ve como llamaradas cuando hay un tesoro, que es lo que te busca. También habían llantos de guagua, pero yo de repente me cuestiono y digo, ¿habrá sido realmente un tesoro que se estaba mostrando para este cabro, no sé, de madrugada en la noche? ¿O era alguna entidad diabólica que de alguna forma se transforman, se quieren hacer ver como niños, como bebés, como inocentes, para atraer la atención de las personas, po? Pero yo hubiese estado en el lugar de este cabro, o sea, yo ni siquiera hubiese hecho la magia de preguntar si era alguien que necesitaba ayuda, porque para mí el llanto de una guagua en pleno bosque de madrugada para mí sería terrorífico. Así que esa es la historia que yo escuché muy chica en el sur, po. Espero que le haya gustado y que tengamos un excelente programa. Bye. Muchas gracias, amiga, por enviarnos tu historia. Me encantan estas historias, me encantan, debo reconocerlo, que este tipo de historias me gustan mucho,
Porque si ustedes lo piensan, yo me imaginé que íbamos en dirección a esta historia de ¿cómo se dice? De cuando... De los dientes de oro, de que fue a la guagua. Ustedes saben a qué tipo de historia me estoy refiriendo. Espérenme un segundito. Pero resulta que no era. Yo personalmente, si escucho una guagua, bueno, para los amigos que son de otro país, guagua se refiere a un bebé. Imagínense estar solo en un lugar o incluso estando acompañado y escuchar un bebé llorar debe ser muy traumático, muy traumático. Así que muchas gracias a la amiga, se va directo a campo chileno. Historias del campo chileno. Tengo varias historias guardaditas por ahí. Oye, a ver. Vamos a... No sé por qué, no sé cómo desactivar el... Reacciones... Que se me hagan... que se me traduzcan los mensajes porque, por ejemplo... Héctor puso que cuático y a mí me sale aquí cuánto. ¿Cuánto? Nada que ver. Mira, Magamona dice, no sé si se dirá así, dice, hola, mi primer directo. Buena la historia. Saludos a todos. Algún día me atreveré. Saludos, Felipe, adicta al cementerio y mi hija igual. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los... últimamente ha llegado harta gente, a los videos les ha empezado a ir bien. Yo debo reconocer que... Bueno, lo dije la vez pasada, porque estoy como que de repente me desmotivo un poco. Después me dan ganas de hacer cosas nuevas. Y mientras más mensajes, esto es siendo súper sincero, mientras llegan ese tipo de mensajes que a gente le gusta lo que estoy haciendo, bacán. Porque que fome sería que a nadie le gustara, no sé si lo seguiría haciendo. Pero prepárense, porque de verdad viene algo distinto. Y ojalá que les guste, porque es un poquito distinto a lo que venimos haciendo, a lo que vengo haciendo siempre. Y vamos a ver si resulta. Yo creo que les va a gustar. Creo. No son relatos. Con eso le digo todo. Oye, otro amigo también ponía por ahí. Que era Fernando. Dice, buenas noches. ¿Cuándo saldrán a terreno, comunas rurales, a recuperar relatos? Acá en Colina es famoso el relato de la segunda iglesia más antigua de Chile que tiene a un catacumba. No, yo me desmarco un poco de eso. No creo que en algún momento lo haga porque... A ver, hay que tener, primero que todo, hay que tener recursos para desplazarse a los lugares que yo personalmente no tengo. Lo otro es que hay que tener contacto y hay que tener equipo. Uno puede ir con el teléfono y con un par de micrófonos, pero tiene que ser algo que a mí personalmente me gusta que las cosas queden súper bien hechas. Entonces no lo veo posible. Lo mío es más recopilar y mostrarles historias, pero desplazarme a lugares así se me hace un poquito complicado. A ver. Uy, Elizabeth, amiga, mira, ese video era muy bueno. Ese me lo mandaste por Facebook. El que se veía un reflejo en la televisión. Ese video es oro puro, oro puro. Pero yo nunca se lo mostré a nadie. Porque como si es ese mismo video. No lo mostré. Porque cuando me piden que no muestre los videos que me mandan, no los muestro. Janet Chicu dice, te sigo hace 2 años. Tengo mis historias. Cuando me anime te las enviaré. Por el momento, saludos desde... Saludo, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, si yo... yo sé que hay mucha gente que hace tiempo, sí, viste, la amiga. Ahí ojalá que algún día me permita mostrar ese video. O sea, es muy bueno, imagínate que me acuerdo de ese video, muy bueno, muy bueno. Ya, vamos a escuchar otra historia. A ver, no sé si ha llegado algo nuevo. A ver. Ya.
Miren, aquí un amigo mandó una imagen. Oye, ¿y no me puedes mandar un audio contándome un poquito el contexto? Ahí con eso quedamos para poder mostrar completamente el audio. Ahí con eso quedaríamos perfectos. Déjenme buscar un audio. Tengo que afeitarme porque me está molestando un poquito la barba. Los 3 pelos que tengo. Vamos. A ver. Tengo aquí un montón de audios. Vamos a escuchar este. Vamos a ir escuchando porque yo fui sacando algunas cosas. Ah, no, pues si tengo aquí, ya cargué el otro video. A ver, espérense. Vamos a ver el video primero, ¿ya? Lo vamos a hacer igual que recién. Vamos a ponerle pausa. Ah, porque más encima quedó chueco. Esto... ¿Cómo lo hago? Ahí. Ahí. Transformar, girar 90 grados en el sentido de la aguja. Ahí sí. Ahí. Y le tengo que poner a esto multimedia llamado acá. No, acá para escucharlo. Porque de repente estos videos igual es súper bueno escucharlos. Ya, vamos. A ver, miren, vamos a ver este es el video del audio que se me chispoteó. Miren. ¿Alguna vez han pasado por algo así? Veamos el video nuevamente para ir luego a escuchar el audio. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, acá voy a dejar una situación que viví y igual tuve como testigos terceros que son miembros de mi familia. Bueno, te cuento. En octubre del año 2024, en la casa de campo de mi mamá, nos reunimos como siempre, día sábado, domingo, a almorzar y pasar la tarde. Bueno, y en esa instancia estaba jugando mi hijo que, bueno, tenía 4 años. Y en un momento yo lo pierdo de vista y es un terreno un poco grande, entonces hay que estar como supervisándolo, como es pequeño aún. Y bueno, y en ese momento que lo pierdo de vista, lo salgo a buscar en la parte trasera de la casa donde hay columpio, una casa de muñecas. Y había una cama elástica que en ese momento no estaba, pero él le gustaba siempre ir a columpiarse y en algún momento yo lo salgo a llamar y no lo encuentro. Entonces me acerqué un poco más y a lo lejos veo que uno de los 2 columpios se mueve, como en este ritmo, como cuando alguien se está columpiando, ¿cierto? Bueno, me acerqué pensando que mi hijo se había bajado y que estaba jugando entre los árboles. Y no, pues. Ya, y luego de eso, ahí saco el teléfono y me pongo a grabar porque no lo encuentro. Entonces me llamó la atención esta situación. Ya, bueno, lo empecé a llamar y no estaba. Bueno, cabe destacar que por la zona donde yo me acerqué es la única como ingreso y salida de esta zona. Ya por el otro lado no se puede ir a la parte de adelante de la casa, como el antejardín. Entonces yo comienzo a grabar y no estaba. Y ahí comienzo a grabar como más asustada, como se puede ver en los 2 videos que envié. Y ahí paro la grabación. Y ahí me avisa un familiar que mi hijo ha estado todo el tiempo con ellos jugando en la parte delantera, donde estaban como unos tíos míos.
Y, y eso, po. Bueno, luego yo al contarle a mi familia y como analizando entre comillas esta situación, quedamos todos un poco impactados porque era imposible que mi hijo se haya estado columpiando y haya salido corriendo porque lo hubiese visto sí o sí. Pues como te digo que es la única ingreso de entrada y salida que hay ahí. Ya, bueno, en ese momento hace poco tiempo había fallecido un tío ahogado en una parte como de agua que pasa por detrás de como de esa casa y es justo la parte trasera donde está el columpio. Bueno, además que esa casa de mi mamá tiene más de 40 años y ahí han ocurrido varias situaciones paranormales. Hay varias historias por ahí. La última hace 2 años atrás o 3 años atrás aproximadamente. Y hay una casa de campo, entonces desde el inicio, desde los cimientos de ese lugar han sucedido cosas paranormales. Así que recuerdo historias de mi abuelita o de mi tata que contaban respecto cuando estaban construyendo esta casa. Y como te digo, ahí también se veló el cuerpo de mi abuelo como costumbres, como entre comillas de campo, que velan a su fallecido en la casa. Y esto, pues, mi mamá hace 2 años igual le pasó una situación por larga data de tiempo, meses, como de hecho como bien paranormales y que también hemos sido testigos, no sé, tías, tíos, yo también en primera persona y eso. Así que eso, le mando ese video para que lo puedan revisar y comentar al respecto. Eso, que estén muy bien y gracias por esta plataforma para las personas que nos llama la atención los temas paranormales o que no tienen como alguna explicación. Tengo que modificar. Algo le puse mal a los botones que pasa eso. Oye, muchas gracias a la amiga. Es bien extraño el video. Veámoslo de nuevo, veámoslo por última vez. Miren, por ahí yo leí que decía no me acuerdo quién leía así como al pasar los comentarios, que puede ser una corriente de aire. Sí, yo entiendo perfectamente, es una opción súper válida. Pero justo dar en uno de los de los columpios. Yo, esto fue el 2020. Yo fui así él también. Fui testigo de algo idéntico a esto, idéntico. No sé si fue 2020 o 2021. Se me perdió el Simur. Se arrancó yo estaba trabajando, yo lo dejaba con mi mamá en la casa de mis papás. Y el Simur se arrancó. Y entonces cuando me dijeron que se había arrancado, estamos hablando en pandemia todavía, yo tenía permiso para salir, tenía mi esta cuestión de cómo era, del permiso, porque yo trabajaba en generación de energía, entonces tenía salvoconducto, ¿era? No me acuerdo cómo se llama. Lo salí a buscar y justo a la vuelta de la casa de mis papás bueno, en la esquina hay una multicancha y unos juegos que son muy antiguos, muy antiguos. Bueno, los antiguos ya no existen, ahora pusieron unos nuevos, de que de hecho de lo que yo estoy hablando ya creo que ya no existe. Y yo salí a caminar, a buscar al Simur, y había uno de los columpios que se estaba moviendo. Uno. Y en ese tiempo yo ya estaba metido, no hacía contenido paranormal, pero ya estaba full metido en lo paranormal. Y salía... no había viento, no había nada que uno pudiera decir, oye, mira, justo que se mueva uno de los columpios. Es extraño, es algo súper extraño. Bueno, yo siempre creo que tiene que ver mucho con el contexto de las cosas, pero muchas gracias a la amiga. Ella menciona que grabó 2 videos, pero los dos videos eran prácticamente iguales. Así que
Eso. A ver, déjenme ver. A ver, espérenme. Que están avanzando los mensajes. RL dice, va a cáncer fantasma y columpiarse. A ver, a ver. Ya, vamos a ver. Ya, a ver, vamos. A ver, voy a subir la imagen primero. Que tenemos otra evidencia. Guardar. Esa la vamos a guardar en descargas. Para poder mostrarles otro video. Otro video que llegó. O sea, otra imagen, perdón, una imagen. Reacción. Aquí. Imagen. Ustedes saben que yo me demoro un par de segundos. Tengo que hacerlo yo solito. Miren, vamos a ver la imagen. La voy a dejar ahí puesta. Y vamos a ver el contexto. ¿Les parece? Vamos a ir de inmediato con una nueva historia. Aquí vamos. Felipe, el contexto, bueno, esas fotos, si me lo preguntas. Bueno, yo iba normal, era día domingo, sí. Entonces me estaba preguntando la peor es nada, vamos a estar trabajando un día domingo, me dijo. Como que no me creía. Y le dije, yo mira, te voy a sacar fotos donde voy. Y esas fotos, hay más fotos, sí, una foto del pasillo. Le mandé una foto de cuando iba entrando al pasillo, después cuando iba caminando, ya, y esa me dio por sacarla ahí, es una bodega grande, y le saqué esa foto. Ya, y seguí caminando y después la revisé y ahí yo vi eso. Pero sí, obviamente está como con el reflejo del espejo, o sea, del vidrio, pero yo vi eso. Ahí nada más, no sabría decirte. Perdón, corté el audio de golpe. Mira, yo bueno, es que yo aquí la veo súper pequeñita. La voy a mirar de acá del celu, a ver. Acá está. Yo acá. A ver, espérenme. Yo aquí veo varias cosas medio extrañas, pero claro, con el. Porque a mí lo que me manda el amigo que envía el audio es como en esta altura. Mira, pues andamos re perdidos, yo veo otra cosa. Miren, aquí él me manda que tenemos que ponerle atención a esta parte de la imagen. Puta, qué desagradable esta cuestión. Ahí. ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman estos? Estas cosas de plástico rojo. Como garrafa, ¿no? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Ahí como que se ve algo en esta parte. Hay 3 jabas de bebida. Y en la que está más hacia la izquierda se ve como una criatura o algo, una figura humana. Pero yo lo que veo más claro es. No, o no sé si será el amigo. Ahí, en ese reflejo que se ve ahí, se ve como algo extraño. Como en ese lugar. A ver, la voy a dejar ahí. ¿Ah? Como a esta altura. A esta altura, que ustedes siguen mi mano, ahí yo veo como una persona. Pero no sé si será el amigo. Igual el reflejo es complejo verlo. A ver, veamos los mensajes que dicen los amigos. A ver si ven algo. A ver.
Ese es el reflejo del vidrio, dice Alon. Mira, Patricia dice, yo veo varias caras. Mira, Ivana dice, yo estaba mirando ese mismo reflejo. Sí, es que cuando es así, igual es complejo. Pero muchas gracias al amigo igual por enviar su historia. De verdad, son extrañas. A ver, veamos, la voy a poner del tamaño original. ¿Qué dice? Control F era, no control E. Ahí está. Ahí está la imagen. Se ven varias cosas extrañas. Eso sí que podemos estar claros. Pero muchas gracias, amigo. Me imagino que igual deben pasar cosas extrañas ahí, ¿o no? Hasta ahora solo ves tú, sí. Lo que pasa es que la transmisión es en YouTube. Acá solamente es para que se vayan a YouTube. Vamos a ver. A ver. Sí, vamos a ver, parece que han llegado más historias. Y tenemos una. Ya, vamos a escuchar el siguiente audio. Ahora sí. Hola amigo Felipe, hola Almitas. Les voy a contar una historia cortita. A lo mejor no es tan interesante o buena, pero a mí me dejó con harto miedo en ese momento. Anoche le contaba esta historia al amigo Alon y a la amiga Leti en Discord y me acordé en el momento, así que se me había olvidado lo que pasó. Era de noche, estaba durmiendo con mi pareja. Todavía vivíamos con mi mamá. Ella vive en un condominio y la corrida de casas de la vereda en donde está la casa de mi mamá, los patios de atrás de estas casas dan hacia un callejón, que es Callejón Covarrubias. Ese callejón da hacia el río. Es un callejón que en ese momento todavía estaba como bien deshabitado, estaba de tierra porque todavía no construían otros condominios por ahí. Entonces, ni siquiera habían postes de luz. Había uno, con suerte. La cosa es que yo diría que eran como las 2 o 3 de la mañana, APP, porque era bien tarde. Ese día yo me dormí tarde, entonces debe haber sido como 2 o 3 de la mañana. Estábamos durmiendo, todo apagado. Mi perrita estaba a los pies de la cama. Y siento como me desperté por el ruido de pasos como de alguien corriendo, una sola persona. Estos pasos como en la tierra bien fuertes, como de alguien corriendo. Y de repente siento a una mujer gritando, pero era un grito así. Yo nunca había escuchado un grito así como tan desgarrador, un grito de esos que ya te dejan rasposa la garganta después. Un grito muy, muy fuerte y gritaba por sus hijos. Gritaba, mis hijos, pero fuertes y muy desgarrador los gritos. Y lloraba. Pero no era como un lamento, como cuentan siempre, que es como un lamento así como súper de esos que te dejan helados, que los escucháis de repente, estos lamentos terribles. No, era un grito así como de desesperación. No era un llanto así como lamentoso, sino que era como un llanto como que ella gritaba y lloraba a la vez. Y gritaba por sus hijos. Y mi perra se levanta, bueno, apenas escucha los pasos, despertamos las dos y ella pone la cabecita así como cuando los perritos ladean la cabeza cuando están curiosos o asustados. Y luego siento este llanto y estos gritos. Y yo le dije a mi pareja, ¿escuchaste? Y me dijo, sí. Anda a ver, me dijo, no, ni cagando. Y yo le dije, ya, pues anda a ver, ¿qué onda? Estoy asustada. Me dijo, no, ni cagando, ya asomémonos por la cortina nomás, pues.
nos asomamos por la cortina mientras escuchábamos porque el grito que escuché estaba como pasando todavía como por fuera de la casa o a la altura de la casa donde estaba. Entonces cuando tuvimos este intercambio de gente muy asustada, como que se iba alejando. Entonces cuando estábamos hablando todavía se sentía. Así que nos asomamos por la cortina y te juro, Felipe, que no había nadie. No había nadie. Así que, no sé, yo la verdad en ese momento no asimilé que podría ser algo paranormal, pero yo se lo estaba contando ayer a los chiquillos y me dijeron, Ivana, es claro lo que tú escuchaste. Pero eso, me dio mucho miedo en el momento, así que, bueno, y a mi perra también, así que yo le hallo el sentido porque como no había nadie y todavía se escuchaba cuando nos asomamos, raro. Así que esa es mi historia. Que tengan buenas noches, frías noches, que yo no sé cómo a la gente le gusta este clima, pero eso. Besitos a todos. Y me faltó la locación para que cachen que es como zona Campito, Quillota, en dirección hacia el río Aconcagua. Así que no sé, ahí puede ser que haya como una relación con lo que escuché, con la señora que escuché. Eso. Bye bye. Ay, como que sentí ganas de que ella estornudara. Muchas gracias, Ivana, por contar esta historia. No había escuchado esta historia. Que me valiente el. Hay que hacerse valiente, no queda de otra. Oye, pero qué buena historia, me gustó. Me gustó. Ay, me parece que estoy pisando el cable, no, ahí está. Oye, ay, qué cuático esto del llanto de... Bueno, hay que decirlo con todas sus letras. La Llorona. ¿Les da miedo a ustedes? Y bueno, y el último dato que tira Iván también es súper importante, que tiene que ver con los que por lo general, La Llorona se escucha donde hay agua, cursos de agua. ¿Habían escuchado ustedes eso? Bueno, se supone que... espérenme un segundo que me... Ahí sí. Se supone que La Llorona lo que hizo fue ahogar a sus hijos en un río. Entonces por ahí podría ser, ¿o no? Pensé que nos habíamos caído. Héctor dice, la pareja se cagó de miedo. Sí. No, Ivana dice, no somos valientes, debo decir. No. Es que yo no... Ya. Oye, puro... No, incluimos... Oye, quiero darle las gracias públicamente a Dani, que siempre me manda mensajes, es como la productora de se ha estado transformando en la productora de este programa, siempre me manda mensajes para que me acuerde de las cosas. A ver, hay varios grupos, hay dos grupos de WhatsApp de Cementerio Inglés. Uno es el grupo de difusión, en el cual solamente yo escribo. Y yo en ese aviso cuando hay directo, cuando hay programa, cuando subo clips. Hoy día subí clips y no le avisé a nadie porque estaba en el aeropuerto por subirme al avión. Entonces no lo hice. Y hay otro grupo que es público, que si quieren entrar al grupo me tienen que mandar un mensaje al mismo número donde se mandan las historias, al más 569 84 46 89 26, y yo los agrego al grupo. El grupo es público, pero tengan claro que en el grupo se habla de muchas cosas, no solamente de lo paranormal. También hay un Discord que no sé si ahora después del directo irán a hacer algo en Discord,
por lo general se juntan ahí a conversar. De repente yo me conecto. ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer me conecté un ratito. Así que eso. Si quieren participar en todo eso, tienen que mandarme un WhatsApp. Uy, de eso debería dejarlo fijado en el mensaje de... Mira, yo de repente me pongo a hablar puras tonteras. Pero si quieren participar en los grupos, no hay ningún problema. Yo los agrego. Eh, 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 eh. A ver, espérenme que estoy viendo. Hay un amigo que me está mandando un audio. No, me escribió. Y que me dice que ya se lo envió a César. No importa. Si marcar como no lo he ido. Y ya le envió las cosas a César. No importa. Puedes mandarlas acá si no. Si. Da lo mismo. Lo digo en el sentido de que. Si, por ejemplo, si alguien me envía una historia a mí y después se la quiere enviar a César, al Seba, a Glitch, que volvió a hacer directos, yo no tengo ningún problema si la historia es de quien la cuenta, no de las personas que las transmiten, ¿me entiendes? Obviamente, si, por ejemplo, si yo veo en otro canal una historia que me guste, voy a ir y le voy a pedir autorización a esa persona, que sea dueña del canal que sea, que si puedo subir esa historia. Por eso lo he hecho con el Seba de visitante, lo he hecho con César, lo he hecho con Enzo, he hablado con ellos. De hecho, hay un video antiguo de historias. Yo era muy fan o sea, ahora ya no escucho tanto otros canales. Pero, por ejemplo, y siempre lo he dicho, La Ruta Oculta fue uno de los que, entre César y La Ruta, fueron los que me motivaron como a hacer este canal. Y tengo historias de ellos, pues hablé con ellos, pero si tú le mandaste una historia, por ejemplo, a La Ruta Oculta, a Visitante, a Pueblo Fantasma, a Glitch, a quien sea, y quieres mandarla acá, no hay ningún problema, yo no tengo problema. Y si mandaste una acá primero y después la quieres mandar a otro canal, también, si las historias son de ustedes. ¿No creen? ¿O será muy, muy loco lo que estoy diciendo? Que el chat se ve así en pantalla, me extraña. Rodrigo Vázquez, miembro durante 17 meses, un montón de tiempo. Se saludo desde Valpo, cuna del rey del Cuchuflies. ¿Qué es eso? Alguien que me diga si el chat en YouTube se ve medio extraño. A ver, déjeme revisar que yo de aquí veo súper pequeñito. WhatsApp. No, esto es en YouTube. Cuchuflies. ¿Por qué se ve así? Ah, porque hay dos chats. ¿Cómo nadie me dice que use un chat sobre otro? Ahí, pues, bien. Lo vamos a eliminar. Nadie se había dado cuenta que hay dos chats en pantalla. Y ahora sí. Ahora sí. Oye, ¿cuánto llevamos de directo ya? Yo mañana me tengo que levantar tempranito a dejar a la jefa al trabajo. Vamos a escuchar a ver, han llegado historias. Marcar como no leído. Y esto le vamos a dar ahí para que después poder verlo. Ya, vamos a escuchar la siguiente historia. Mira, dice, hola Felipe, te dejo este audio de una experiencia que tuve con la Ouija. Vamos a escuchar la historia de la amiga con la Ouija.
Hola Felipe, ¿cómo estás? Soy Patricia Medina. Disculpa mi voz, estoy súper resfriadita, estoy con una rinofaringitis, así que aquí estoy recuperándome. Saludos a todas las almas en pena, igual chiquillos, un abrazo. Y bueno, te quería contar de una situación paranormal que viví cuando era chica, que me acordé hace poco. Y bueno, resulta que estábamos solas en casa con mi hermana, con Andy, con mi gemela. Mis papás no estaban en la casa. Así que invitamos a todos nuestros amigos del pasaje donde nos juntábamos, ahí afuera de mi casa, y los invitamos a mi casa a jugar. Y nos hicimos una ouija con papel, con una hoja de papel, súper simple, y usamos un vaso. Y empezamos a jugar con esta ouija, y en una esquina, mi papá tenía un minibar de madera muy bonito, lleno de copete. Y había una tapa que tú la bajabas y ahí podías preparar todos los tragos. Y esta tapa estaba cerrada con llave. Y bueno, estábamos ahí todos jugando con la ouija, todos pusimos nuestras manos y se empezó a mover el vaso. Y de repente se abre esta tapa, se gira la llave y cae con todo así, ¡pah! Se abre de tal manera que llegó a golpear el modular que había ahí en la casa. Y salimos arrancando, Felipe, salimos todos arrancando de mi casa y dejamos hasta la puerta abierta. Después con mi hermana no queríamos volver porque teníamos miedo. Pero te juro, Felipe, que esa tapa se abrió de la nada, que era una tapa de madera bien bonita, y se bajó con todo y dio un tremendo golpe hacia abajo, así, ¡pah! Súper fuerte. Y eso fue lo que pasó. Después tuvimos que volver, obviamente, a entrar a la casa. Después nuestros amigos ya no querían entrar, no quisieron entrar más a la casa. Y con mi hermana nos quedamos obviamente solas porque mis papás no estaban. Y bueno, después llegaron mis papás y nos vieron medias raras con mi hermana que nos pasaba. Y no les quisimos decir absolutamente nada, pues tuvimos que fingir que no había pasado nada, que estábamos aburridas porque como no podíamos salir a jugar con nuestros amigos porque nos quedamos cuidando la casa mientras mis papás volvían, nos quedamos con eso. Y bueno, después empezaron a pasar cosas raras en la casa y fue pero un tiempito y después se detuvo, ¿cachai? Pero eso fue como una lección para nunca más volver a jugar con la ouija. Y te puedo decir que no importa que sea de madera, que sea de cartón, que sea de un simple papel hecha la ouija, no hay que jugar con eso. Porque puta que nos asustamos, Felipe, si fue de la nada esto que pasó. Y como te digo, al otro día mis amigos todos asustados, todos cagados de miedo, y después no querían ir más a mi casa. Así que esa es mi historia, Felipe. Espero te guste y que les guste a todos ahí en el chat. Besitos, abrazos, los quiero a todos y bendiciones, Felipe, que estés muy bien y como siempre tu canal excelente, amigo, y siempre apoyándote. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, amiga, por tu historia. Ay, yo no sé, es tan extraño lo de la ouija, la verdad. Yo personalmente no, o sea, que ya, sí, él también. Yo igual lo hice, como dice la amiga, no es necesario que sea en una tabla de madera. Nosotros lo hicimos en una hoja de papel y pasaron cosas extrañas. Así que no lo hagan, por favor, nunca, no hagan, no jueguen a la ouija. De verdad, no tiene ningún, no lo hagan. No, de verdad, no lo hagan, no vale la pena. No vale la pena arriesgarse. Yo he escuchado historias terribles de la ouija, terribles. Así que no lo hagan. Oigan, amigos, por hoy
por hoy llegamos al final del programa. Yo, la verdad, me estoy cayendo de sueño. Hoy día me levanté tempranísimo y ya como que mañana me tengo que levantar súper temprano igual. Así que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden dejar su like. Si llegaron hasta este punto o si están viendo el programa y les gustó, no olviden dejar su like. Es súper, súper importante. El día martes a las 10 de la noche va a ser el directo. No va a ser a las 9, va a ser a las 10. Porque me complica a las 9. Me complica. Así que lo voy a hacer a las 10 de la noche. Lo vamos a hacer. Recuerden que pueden enviar sus historias en cualquier momento. No es necesario que las envíen solamente cuando es el directo. Las tienen que enviar al más 569 84 46 89 26 como audio de WhatsApp. Las pueden enviar escritas también. Las pueden enviar escritas, ¿sí? En audio o escritas. Si sus historias son muy extensas, si su historia, no sé, dura más de 10 minutos, envíenla. Envíenla de igual forma. Estoy buscando una nueva forma de hacer videos, así que los audios extensos igual me sirven, los textos extensos igual me sirven. Les voy a pasar un dato a los amigos que de repente les cuesta mandar su audio o les cuesta mandar su texto. Yo me he dado cuenta que algunos lo hacen porque se nota. Pueden escribir su texto y después pedirle a alguna inteligencia artificial que les corrija el texto. No necesariamente. Tienen que ponerle en el prompt que solamente revise, no sé, ortografía, puntuación y listo. Que no le agregue nada más y la historia llega. Yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando llegan, porque de repente ocupan palabras que no necesariamente se ocupan siempre. Pero igual es una forma. Si te complica, es una buena forma. Yo personalmente ocupo ocupo principalmente una IA que me traduce de audio a texto. Entonces, me sirve un montón. Si ustedes quieren hacerlo igual, también se puede hacer. Pueden grabar el audio, después tirarlo a texto y después corregirlo. Pero envíen. Porque por último, si llega algo muy desordenado, yo igual lo arreglo. Así que eso, amigos. Quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Todo lo que quedó pendiente de hoy va a salir en el próximo directo, ¿ya? Pero que ahora de verdad ya estoy como que me voy a empezar a quedar dormido. Recuerden que lo más importante son las historias. Lo más importante. Y las historias pueden enviarlas al más 569 84 46 89 26. También pueden... eso es lo más importante, las historias. Y bueno, y dejar su like. Dejar su like y compartir también ayuda un montón. Que dejen su like para que lleguen, para que este programa sea recomendado a más personas. También, si lo comparten, obviamente, se los agradecería un montón. Es una de las formas en las que llega gente nueva. Y por último, quiero darle las gracias. Hoy día hubieron varios de los moderadores presentes, así que muchas gracias. Y lo voy a repetir siempre. Las decisiones que toman los moderadores, yo las respaldo a 1000. Porque yo así me descuido de tener que estar revisando que en el chat haya mensajes ofensivos o cualquier mensaje que haga que se distraigan. Así que... siempre los moderadores van a tener mi apoyo. No solamente acá, sino que son los mismos del grupo de WhatsApp. Así que las decisiones que tomen ellos está bien. Yo por algo los elijo a ellos de moderadores. Un saludo le mando un saludo a todos los moderadores. A Franco lo vi por ahí también. A Héctor. No olviden suscribirse al canal de Héctor. Sí, pues ayer estrenó un video con Glitch. Eso no lo he visto, lo estoy guardando para verlo en algún momento. A Dani, que también la he visto que anda ahí en TikTok. También la veo acá en YouTube. Muchas gracias. A Ivana también, que está ahí. Y son las que de verdad que son las que más me retan de que hagan cosas.
Me retan más que mi señora, así que... Ya, mi señora esposa que... No sé... No, yo creo que... Yo creo que me hicieron un amarre, porque no puede ser que este ser ame tanto a mi señora esposa. Así que le mando un beso a mi señora. Y... Les voy a leer el último texto que tengo. Vamos a poner la música que corresponde al final del programa. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Y vamos con esta última historia. Es buena esta historia. Te las recomiendo que se queden hasta el final y la escuchen. Pero vamos, antes de eso, tengo que hacer un par de cositas por aquí. Y tengo que leerles lo siguiente. Nos vemos el martes a las 10 de la noche. Dice así. Esto ocurrió cuando tenía alrededor de 10 años. Desde siempre he sido aracnofóbico, al punto de que incluso hoy en día separo mi cama de las paredes para evitar sorpresas desagradables. En ese entonces mi cama estaba a unos 20 centímetros de distancia de la pared, creando un espacio pequeño pero suficiente como para que cualquier cosa pudiera esconderse ahí. Esa noche me desperté de golpe. No recuerdo la hora exacta, pero sabía que ya era tarde. Todo estaba en completo silencio excepto por un movimiento extraño que sentí en los pies de mi cama. Miré hacia abajo y lo que vi me dejó completamente inmóvil. Había una figura pequeña como un duende bailando despreocupadamente. Mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, sentí algo al lado mío. Giré la cabeza lentamente hacia el espacio entre la cama y la pared y ahí estaba. Era un ser oscuro de forma indefinida, como si su cuerpo estuviera hecho de sombra pura. Lo único que destacaba eran sus ojos, 2 puntos intensamente rojos que me miraban fijamente. A pesar de lo que podría esperarse, no sentí miedo. Desde que tengo memoria he vivido cosas paranormales en esa casa, así que de alguna manera había aprendido a no asustarme con facilidad. Pero esta experiencia era diferente, era algo más directo. De repente la figura pequeña dejó de bailar y se subió a mi pecho. Sentí su peso ligero pero extraño, como si algo estuviera aplastándome sin realmente hacerlo. Entonces sacó un pergamino y lo desenrolló frente a mí. Me habló, aunque no recuerdo si fue con palabras o si simplemente lo entendí en mi mente, y me pedía que firmara el documento. Yo me negué, no sé por qué, pero algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Insistió varias veces acercándome el pergamino mientras yo seguía rechazándolo. Fue un tira y afloja extraño, como si quisiera convencerme de algo que no comprendía del todo. No recuerdo exactamente cómo terminó. En algún punto cerré los ojos y lo siguiente que supe fue que ya era de día. El suceso quedó en mi memoria, pero nunca volvió a repetirse. Esa casa siempre fue extraña. De pequeño supe que había duendes ahí, aunque no hacían nada malo, más bien lo contrario. Solían devolverme cosas que se me perdían, como si quisieran ayudarme. Pero esa noche fue diferente, y hasta el día de hoy me pregunto qué habría pasado si firmaba ese pergamino. Mi nombre es Felipe, y esto fue Cementerio Inglés.